Muy buenas tardes. Bueno, les doy nuevamente la bienvenida en nombre de la organización, de las tutores, los tutores, a este segundo módulo del taller de escritura en el marco del profesorado de educación superior. Hoy el tema que nos convocan en módulo 2 y módulo 3 está referido a la escritura. Así que, si les parece, vamos a pasar a compartir algunos conceptos que yo espero funcionen a modo de organizadores de las tareas que ustedes ya tienen planteadas en el aula virtual. Entonces, eh, este proceso de escritura lo vamos a dividir en dos partes. Esta primera y una segunda parte referida al proceso, algunas de sus características. Los módulos 4 y 5 ya están referidos directamente a la escritura del trabajo final y por lo tanto estará en manos suyas y la de sus tutores y tutoras como para continuar en conjunto la tarea. Entonces, los principales conceptos que vamos a sintetizar en unos pocos minutos en esta exposición tienen que ver con el proceso de escritura, sus etapas, sus habilidades, aspectos contextuales y cognitivos. También tiene aspectos lingüísticos que vamos a ver en un video siguiente. Aquello que llamamos problema retórico, que forma parte de una de las actividades que ustedes tienen que desarrollar en este módulo. Eh, Vamos a abordar, ustedes lo pueden profundizar con la bibliografía, algunas técnicas de planificación de textos, cómo se redactan los borradores, la revisión, y haremos una alusión al uso de procesadores de texto, los más difundidos, tales como el Word, algunos otros de abiertos o de dominio público, y hacer la mención a lo que significan las herramientas de inteligencia artificial para la redacción. Quiero aclarar, digamos, que el tema de la escritura en este profesorado resulta un contenido relevante, central, porque, bueno, muchos piensan que es una habilidad que uno aprende generalmente durante la secundaria y al finalizar, cuando ingresa a la universidad, ya debiera manejarla, y esto sabemos que no es así. Entonces, quienes hacen este taller, quienes hacen este profesorado, son profesionales, ya han hecho su carrera. Pero aquí ocurre una paradoja, que es que durante su etapa de estudiante seguramente leyeron y escribieron mucho más que cuando han empezado su ejercicio profesional. Así que aquellos que están frente a algún curso en cualquiera de los niveles del sistema educativo, aquellos que desarrollan una tarea individual, en general, si lo que hacen es docencia, esta suele estar poco emparentada con prácticas de escritura continua. Ocurre que al retomar los estudios, como es el caso de este profesorado, necesitamos revisar aspectos de la escritura que incluye lectura y escritura, debido a que en los distintos espacios curriculares, en las distintas materias, se les van a demandar estas prácticas de escritura. Todo proceso de escritura, le decimos procesos porque es algo que se desenvuelve en determinadas etapas, que tiene subtareas. No es algo que se da de golpe así como un producto, sino que requiere de distintas instancias, supone tener ciertos conocimientos, ciertas habilidades y también ciertas actitudes. Conocimientos que tienen que ver con el nivel de formalidad de un texto escrito, la estructura y la coherencia del mismo, la cohesión, vamos a hacer ya alusión en el módulo 3 a esto, tener conocimientos de gramática y ortografía, aunque no sean conocimientos teóricos, sí incorporados. Vamos a ver también cómo se vive, se percibe esta habilidad de la escritura en la actualidad con la aparición de los correctores hace mucho tiempo ya en los procesadores de texto y ahora con las asistencias de inteligencia artificial. También conocimientos de cómo se presentan los textos y por supuesto de algunos que llamaremos recursos retóricos. Entre las habilidades que requiere un proceso de escritura podemos mencionar la habilidad que tiene una persona para analizar la comunicación, esto es, para quién escribo, qué espera que yo escriba, cómo espera que presente el trabajo, habilidades que tienen que ver cómo se buscan ideas, sea en este momento la fuente principal de esas ideas es Internet y las distintas páginas que nos van proveyendo de información, de esquema, de trabajos previos, habilidades para hacer esquema, para ordenar estas ideas, poder redactar borradores, poder valorar lo que vamos escribiendo, poder rehacer.
Y entonces, además de estos conocimientos y habilidades, también incluyen actitudes. Esto ya tiene que ver con cuestiones valorativas, con cuestiones de desempeño. Esto es si me gusta o no escribir, por qué lo hago. En este caso está claro que nosotros estamos esperando que ustedes refresquen, fortalezcan sus actividades de escritura, en tanto van a tener demanda por parte de sus profesores y profesoras respecto de textos escritos. También qué sensaciones tengo, qué siento cuando escribo, qué pienso sobre la tarea de escritura, son en general aquellos conocimientos, habilidades, actitudes que demanda el proceso. Entonces, cuando uno se enfrenta a una situación de escritura, yo planteo acá una pequeña guía para explorar esa situación comunicativa. Tiene que ver, esto está basado en desarrollo de Daniel Casani, particularmente en un libro que se llama La cocina de la escritura, pero lo pueden encontrar en otros artículos también, que tienen que ver con la capacidad de analizar el propósito, para qué estoy escribiendo, a quién me dirijo, el profesor, la profesora, mis compañeros, analizarme yo y mis posibilidades de escritura. Tengo buena gramática, tengo buena ortografía, sé ordenar un texto o me cuesta hacerlo. Y finalmente el escrito que voy a hacer. De cuántas páginas será, cómo lo voy a producir, voy a hacer apuntes primero, voy a utilizar distintos documentos, uno de base, uno posterior. Respecto del proceso, perdón, del propósito, es qué quiero conseguir con el texto, cómo quiero que reaccionen mis lectores, qué quiero que hagan con el texto. Si es un trabajo que presento en una materia, lo que quiero que hagan es que lo aprueben, que lo lean y que lo aprueben, ¿verdad? Esto está bastante claro. Una de las cuestiones en el propósito es si puedo resumir en pocas palabras cuál es el propósito de mi texto. Respecto de la audiencia, es qué sé de los profesores o de las profesoras que van a leer o de las personas a las que esté dirigido el texto, qué saben sobre el tema que escribo, qué impacto quiero causarles, qué información tengo que decirles, cómo lo tengo que hacer y cuándo van a leer este texto, en qué tiempo, etcétera. Bueno, lo dicho respecto de mí, cómo quiero presentarme, la imagen que quiero proyectar en el texto, el tono que voy a adoptar, voy a usar o no, tengo permitido o no usar la primera persona. Las personas que van a leer esto, o los profesores y profesoras que van a leer, en el caso de que se trate de un texto para la carrera, me conocen, me identifican. Y respecto del mensaje, ¿cómo será? Corto, largo, el lenguaje que voy a utilizar, las citas, si tengo clara la estructura, cómo me imagino ese texto. Un proceso de composición de un texto escrito supone hacer esquema, supone tener conciencia de los destinatarios, planificarlo, ir releyendo lo que voy escribiendo, revisándolo, utilizar estrategias de apoyo como bibliografía, voces de citas de autoridad, ejemplos, etcétera. Este proceso de escritura tiene tres aspectos. Nosotros vamos a tomar tres: aspectos contextuales, aspectos cognitivos y aspectos lingüísticos. En este video breve yo voy a presentar el 1 y el 2, es decir, los contextuales y los cognitivos. En el aspecto contextual, tenemos que decir que cada contexto de escritura produce prácticas discursivas propias. A veces están aclaradas, entonces el texto que voy a escribir me es demandado, si se trata de un artículo, de un informe de lectura, de un resumen, de una síntesis. Y si bien hay un proceso que tiene que ver con procesos mentales para escribirlo, ese contexto al que me estoy refiriendo es el que determina cómo voy a hacer esos procesos, ¿sí? Hay que tener conciencia y lo que suele facilitar la tarea de escritura, esto no es de exclusiva responsabilidad de quien escribe, sino de la consigna que recibe también, si tiene claro qué es lo que voy a hacer. Y en la actualidad, cómo interactúo con las herramientas digitales. Con dos, básicamente. Una que tiene que ver con el procesador de textos. Ustedes saben, el más difundido es el procesador de texto de Microsoft Office, que es el Word, que ya tiene incluida una herramienta de inteligencia artificial que se llama Copilot, pero también estamos refiriéndonos acá a aquellas herramientas de inteligencia artificial basadas en lo que se llama
lenguajes enormes, de modelos enormes, LLM, Large Language Model, en inglés, como el ChatGPT, como Gemini y otros. Respecto de los aspectos cognitivos, es decir, lo que pasa en nuestro propio proceso mental para hacerlo, distinguimos las tres etapas, la de planificar el texto, la de redactarlo y la de revisarlo. Estas tres etapas no son secuenciales, sino que están en un proceso que llamamos proceso recursivo, es decir, puedo planificar el texto, empezar a redactarlo y resulta que quiero revisar parte de mi plan y puedo volver sobre él, o puedo planificarlo, redactarlo y cuando voy a revisarlo, es decir, a corregirlo, puedo introducir nuevos elementos. Y ahí eso se llama recursividad. Sí hay recomendaciones, es decir, planificar es una tarea provechosa, hacer una estructura, analizar el problema retórico, que es un ejercicio que le vamos a pedir en las actividades de este módulo, hacer los planes, generar ideas. Y cuando vamos a redactar, ver cómo voy haciendo las frases, cómo voy conectando, cómo hago el ejercicio de transcribir las citas. Eso sí, lo esperable es cuando redacto no me detenga demasiado en la revisión y en la corrección, porque eso me puede quitar la posibilidad de tener fluidez en la escritura. Cuando voy a corregirlo, también muy atento aquí, cuando voy a corregir por mis propias habilidades o apoyándome en herramientas de corrección que me favorecen, como les decía, las herramientas digitales. Bueno, bien, como les decía, entonces esta breve presentación incluye lo que es el análisis del problema retórico de la escritura, es decir, qué es lo que voy a escribir, para quién lo voy a hacer, cómo quiero presentar, cómo quiero escribir este texto, y además las habilidades, los componentes cognitivos de este proceso, cómo planifico el texto, cómo lo redacto, cómo lo reviso. En una segunda parte vamos a plantear elementos lingüísticos que tienen que ver con el texto y que están desarrollados para ejercitar en el módulo 3. Así que sirva esta primera parte del proceso de escritura como un disparador. Yo antes de finalizar, quiero decir, las herramientas de inteligencia artificial preparadas para asistir en la lectura y en la escritura son herramientas muy valiosas. Tienen límites éticos porque uno debe sopesar qué parte de propia está en el proceso de escritura y cuál es la parte que le pide de asistencia a estas herramientas. Es lo que yo les recomiendo, tomarlas como apoyo, utilizarla como herramientas de corrección. Para aquellos que no han explorado aún, el chat GPT de OpenAI es simplemente eso, un chat. Entonces, tiene una versión que es gratuita, ustedes tienen que colocar en el buscador que tengan en Google o en cualquier otro chat GPT, los va a llevar allí, les va a pedir que se registren con su correo, con una contraseña, e inmediatamente tienen acceso a un chat, es decir, los va a recibir con una pregunta que necesitas o que necesita hacer hoy, porque se va personalizando la herramienta, y uno tiene un espacio en donde darle una orden. Esa orden es lo que se conoce como prompt. Prompt. El prompt es la orden que yo le voy a dar. Uno muy sencillo puede ser, por ejemplo, haz un resumen del siguiente texto. Tiene una herramienta para incorporar el texto, uno lo sube y el chat le ofrece un resumen. Yo quiero decirlo, esta es una herramienta que tiene mucha polémica en torno. Hay quienes sostienen que va a producir una especie de pereza cognitiva, una especie de menoscabo de las habilidades personales, personal de mi parte, es una herramienta en la que uno tiene que ir explorando y apropiándose para que resulte en beneficio propio. Bueno, en un próximo video estamos abordando la segunda parte del proceso de escritura. Muchas gracias.